Emanuel González. Un hombre cuyo rostro estaba marcado por las arrugas del tiempo y el trabajo incansable, se encontraba en el porche de su hacienda. El cielo, en su último aliento de luz, se tiñó de un rojo profundo, como si presagiara la tormenta que estaba por desatarse en su vida. El aire fresco traía consigo el aroma de la tierra mojada y las flores del campo, olores que para Emanuel representaban toda una vida de sacrificio. Su mirada, agotada por los años, se perdía en la distancia, sumida en recuerdos teñidos de nostalgia, y una tristeza que no se disipaba. Aquella hacienda, más que una simple propiedad, era el corazón palpitante de su historia familiar. Allí, en ese lugar sagrado, había criado a sus dos hijos, Crucito y Rafael, tras la trágica muerte de su amada Emilia, hace ya más de 2 décadas. Los dos hermanos, que una vez habían sido la razón de su esfuerzo y dedicación, ahora representaban una sombra de lo que solían ser. Crucito, el mayor, siempre enfundado en trajes caros que gritaban su éxito en la ciudad, había cambiado. Sus ojos duros y fríos no mostraban ya respeto, sino indiferencia. Rafael, aunque más sutil, no era menos inquietante. Su sonrisa calculadora escondía ambiciones que Emanuel nunca habría imaginado en su hijo menor. Para ambos, la hacienda no era más que un vestigio del pasado, una propiedad cuyo valor residía únicamente en el dinero que podría generar. De repente, la tranquilidad de aquel crepúsculo fue interrumpida por una voz distante, pero helada. «¿Papá?», dijo Crucito. Su tono seco y desprovisto de cualquier cariño. Él y Rafael se acercaban con pasos decididos. «Tenemos que hablar de la hacienda». Emanuel, sacudido de sus pensamientos, alzó la mirada. En sus ojos cansados aún quedaba un destello de esperanza. La esperanza de que, tal vez, sus hijos habían venido a escuchar, a entender lo que ese lugar significaba para él. «Claro, hijo», respondió con una suavidad que contradecía la tensión que empezaba a notarse en el aire. «¿Qué tenéis en mente?». Sin embargo, Rafael, con una frialdad que helaba hasta el alma, soltó la verdad como una daga directa al corazón de su padre. «Vamos a vender la hacienda, papá. Ya hemos encontrado un comprador dispuesto a pagar una suma considerable», soltó Rafael, con una indiferencia que perforaba el aire como una flecha envenenada. La expresión en el rostro de Emanuel cambió en un instante. Se levantó del porche lentamente, como si cada palabra de sus hijos le añadiera una piedra más al peso que ya aplastaba su corazón. «¿Vender? ¿Cómo pueden siquiera pensar en vender? Esta hacienda es nuestra vida», pensó, sus palabras atrapadas entre la incredulidad y el dolor. «Fue nuestra vida, papá», corrigió Crucito, su voz tan fría como el viento en una noche de invierno. «Ahora tenemos que pensar en el futuro. Tenemos nuestros propios planes y no podemos seguir atados a este lugar». Emanuel sintió que el mundo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Sus manos, temblorosas y envejecidas, se cerraron en puños desesperados, tratando de encontrar alguna forma de detener la catástrofe que se cernía sobre él. «Pero... ¿y todo lo que construimos aquí?». Su voz se quebraba mientras buscaba algo de humanidad en los ojos de sus hijos. «Esta casa, los campos que alimentaron a nuestra familia, ¿no significa nada para vosotros?». Rafael, impaciente, reviró los ojos, como si las palabras de su padre fueran un mero inconveniente. «Papá, el mundo ha cambiado. Ya no estamos en los tiempos en los que vivías. Tenemos que pensar en nosotros mismos. Tú ya hiciste tu parte». El dolor en el pecho de Emanuel era insoportable, como si una hoja invisible cortara cada fibra de su ser.
¿Cómo podían hablar con tanta frialdad? Como si todo lo que habían compartido no tuviera ningún valor. Por favor, hijos, rogó, su voz temblando con la desesperación. Esta hacienda es todo lo que me queda. No puedo simplemente dejarla ir. Crucito bufó, visiblemente harto de la conversación. Ya está decidido, papá. El contrato ya está en marcha, y recibiremos el dinero en pocos días. Emmanuel dio un paso atrás, el peso de sus años haciéndose más evidente con cada segundo que pasaba. Sentía cómo su cuerpo, tan debilitado por la edad, temblaba ante la cruel realidad que se le imponía. Estaba siendo descartado, arrojado, como una herramienta rota y desgastada. ¿Y yo?, murmuró, su voz llena de incredulidad. ¿Qué será de mí? Rafael suspiró con una impaciencia creciente, como si explicara algo evidente a un niño testarudo. Te pondremos en un buen asilo, papá. Un lugar donde tendrás todo lo que necesitas. Nosotros no podemos cuidar de ti. Es lo mejor para todos. Emmanuel buscó con la mirada, de un hijo al otro, intentando encontrar un atisbo de arrepentimiento, una chispa de amor en los rostros de aquellos que alguna vez fueron el centro de su vida. Pero solo encontró indiferencia, como si su presencia fuera una molestia que debía resolverse cuanto antes. ¿De verdad me vais a mandar a un asilo? La voz de Emmanuel se quebró, cada palabra impregnada de un dolor profundo y desgarrador. Es por tu bien, dijo Crucito, sin molestarse en mirar a su padre mientras giraba para marcharse. Y por el nuestro también. Emmanuel permaneció allí, congelado en el porche, mientras veía cómo sus hijos se adentraban en la casa, sus siluetas desapareciendo en la penumbra. El eco de sus voces. Ahora discutían alegremente sobre cómo gastarían el dinero de la venta. Resonaba por las paredes de lo que alguna vez fue un hogar lleno de amor. Pero ahora, esas mismas paredes parecían frías y vacías, como si todo lo que había representado alguna vez estuviera siendo lentamente borrado. Fue en ese preciso instante que Emmanuel supo que lo que siempre había temido finalmente se había convertido en realidad. Estaba solo. Solo y abandonado por aquellos que alguna vez fueron el centro de su vida. Y lo peor, más que el frío abandono, era que estaba a punto de perder el último vestigio de conexión con su esposa, Emilia. Esa tierra, esos campos que alguna vez vibraron con su risa, ahora serían arrebatados para siempre. Y con ellos, los recuerdos más queridos que lo mantenían aferrado a la vida. Las sombras del crepúsculo se alargaban, envolviendo la hacienda en una penumbra que parecía reflejar el dolor en el corazón de Emmanuel, con la certeza abrumadora de que ya no había nada que pudiera hacer para evitar lo inevitable. Sintió como una grieta invisible se abría en su alma. La hacienda, su vida entera, sería vendida. Y él, apartado como si fuera un objeto sin valor, sería enviado a un lugar frío, distante, donde el amor y los recuerdos no serían más que ecos fugaces en una mente cansada y traicionada. Los días que siguieron fueron una bruma interminable para Emmanuel. La firma de los papeles se convirtió en un acto mecánico, despojado de todo sentido. Luego vino el cambio, abrupto y cruel. Y finalmente, la llegada al asilo. El lugar donde sus hijos lo habían enviado era una construcción antigua y deteriorada. Las paredes, una vez pintadas con colores brillantes, ahora estaban descoloridas, y las ventanas estrechas apenas permitían que la luz del sol filtrara en su interior. Al cruzar la puerta, Emmanuel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, como si la última chispa de calidez en su vida se apagara en ese preciso momento. El asilo,
con sus pasillos largos y desolados. Olía a medicamentos y a soledad. Cada rincón parecía susurrar desolación. Y cada residente que Emmanuel veía parecía estar atrapado en su propia burbuja de aislamiento. La habitación que le asignaron era pequeña y desprovista de personalidad. Una cama sencilla. Una silla de madera dura. Y una mesita de noche con una lámpara vieja que proyectaba una luz tenue y amarillenta. No había fotos. No había recuerdos. No había nada que le recordara a la hacienda. Ni el susurro del viento atravesando los campos. Ni el aroma fresco de la tierra mojada que tanto amaba. Ahora, Emmanuel estaba rodeado de paredes desnudas. Y el único sonido que rompía el silencio era el murmullo distante de los otros residentes. Cada uno perdido en su propio mundo de soledad. Los días en el asilo comenzaron a extenderse interminablemente. Largos y vacíos. Como una herida que no cerraba. Emmanuel seguía despertándose temprano. Como siempre lo había hecho en la granja. Pero ahora, no había razón alguna para levantarse con prisa. Ya no había ganado que cuidar. Ni campos que arar. El tiempo se extendía ante Emmanuel como un vasto desierto sin fin, donde cada minuto parecía un siglo interminable. Pasaba largas horas junto a la ventana de su pequeña y desolada habitación, observando los árboles lejanos que se movían suavemente con el viento. Pero esos árboles no eran suyos. No pertenecían a la tierra que una vez fue su vida. En su mente, los recuerdos de la granja se sucedían como si fueran escenas de una película que ya no le pertenecía. Los días en los que trabajaba al lado de Emilia, antes de que la enfermedad cruelmente se la llevara, flotaban en su mente. Tan vívidos pero tan lejanos. Recordaba a sus hijos, pequeños e inocentes, corriendo por los campos, cubiertos de tierra y risas, como aquellos niños llenos de vida, que una vez significaron todo para él, se habían transformado en hombres fríos, que ahora lo habían dejado atrás como si no fuera nada. Esta pregunta atormentaba su alma, como una espina clavada en su corazón. Los otros residentes del asilo eran como sombras. Meros espectros que deambulaban por los pasillos sin dirección ni propósito. Pocas palabras cruzaban entre ellos. Y cuando lo hacían, las conversaciones eran breves, desprovistas de cualquier chispa de alegría o conexión. Emmanuel no tenía deseo de interactuar con nadie. El dolor de la traición aún latía en su pecho. Una herida que jamás sanaba. Que le recordaba constantemente lo que había perdido. Las comidas en el comedor eran silenciosas. Casi sepulcrales. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos resonaba en el aire, componiendo una melodía triste y repetitiva. Emmanuel apenas tocaba la comida. El apetito se había marchitado junto con su deseo de seguir viviendo. Comía solo lo estrictamente necesario para mantenerse en pie. Pero lo hacía sin placer. Sin sabor. Cada bocado era una tarea más. Una obligación vacía. Las semanas pasaban como una neblina. Indistinguibles unas de otras. Emmanuel empezó a darse cuenta de la dura realidad. Sus hijos no tenían la más mínima intención de visitarlo. Cada mañana, su corazón aún albergaba una pequeña y tenue esperanza, mirando la puerta con la ilusión de que Crucito, o Rafael, pudieran aparecer, tal vez con sonrisas de arrepentimiento, pidiendo disculpas por lo que habían hecho. Pero el sol se ocultaba y la puerta permanecía sellada, como si fuera el símbolo inquebrantable de su condena al abandono. Los únicos rastros de contacto que mantenían sus hijos eran rápidas llamadas telefónicas a la administración del asilo. Preguntaban por su salud de manera mecánica, sin verdadera preocupación.
como si fuera una obligación rutinaria que debían cumplir. Emmanuel sabía la verdad. Sabía que no les importaba realmente. Eran solo palabras vacías, frías, desprovistas de cualquier tipo de emoción o afecto. No había visitas. No había cartas. Ni un solo signo de que aún quedara algún vestigio de amor o preocupación. Solo el silencio ensordecedor llenaba la habitación de Emmanuel, confirmando lo que él ya sabía en lo más profundo de su ser. Estaba solo en el mundo. En ese silencio opresivo, comenzó a perderse cada vez más en los recovecos de su mente, refugiándose en los recuerdos que aún podía aferrar. Cerraba los ojos y de inmediato se veía de nuevo en la granja, bajo el sol abrasador, donde el trabajo duro era una constante, pero siempre se veía recompensado con la simple alegría de regresar a casa. La risa de Emilia aún resonaba en su memoria, clara como el agua, y Emmanuel se aferraba a esos momentos como si fueran una cuerda que lo mantenía a flote en un océano de desesperanza. Temía, con cada día que pasaba, que incluso esos recuerdos empezaran a desvanecerse. Una noche, mientras la oscuridad envolvía el asilo en su manto pesado y silencioso, Emmanuel sintió cómo las lágrimas finalmente brotaban, como si un dique dentro de él hubiera cedido. Lloró en silencio, sin emitir sonido alguno, solo dejando que el peso en su pecho se desbordara en forma de lágrimas amargas. Lloró por Emilia, por sus hijos, por la granja que ya no era suya. Pero, sobre todo, lloró por sí mismo, por lo que había llegado a ser. Un anciano abandonado, olvidado en un rincón del mundo, esperando que el tiempo pasara sin saber cuánto más tendría que soportar. Los días en el asilo transcurrían monótonos, cada uno tan gris y vacío como el anterior, hasta que, una mañana cualquiera, algo diferente rompió la rutina. Una figura nueva apareció en los pasillos. Dominica, una joven de 25 años, entró al asilo como una ráfaga de aire fresco, en medio del estancamiento de aquel lugar. Su uniforme blanco inmaculado y su sonrisa brillante iluminaron los rincones oscuros que antes parecían perpetuamente sumidos en las sombras. Dominica no tardó en llamar la atención de todos. Había algo en ella que no se veía todos los días en ese lugar. Criada en un pequeño pueblo del interior, su vida no era muy diferente a la de la granja en la que Emmanuel había pasado tantos años. Hija de padres humildes, desde pequeña había aprendido el valor de la empatía y la compasión, lecciones que la habían guiado en su decisión de convertirse en enfermera. Su vocación no era solo cuidar cuerpos envejecidos, sino también honrar las historias que cada uno de los ancianos llevaba consigo. Para ella, cada residente no era simplemente un número en una lista, sino un ser humano con una vida rica en experiencias, con memorias que merecían ser escuchadas. Desde el primer día, Dominica percibió la tristeza latente que impregnaba el asilo. Los ojos de los residentes siempre estaban lejos, como si hubieran renunciado a cualquier esperanza, como si ya no quedara nada por lo que vivir. La rutina en el asilo parecía apagar cualquier chispa de esperanza que pudiera haber quedado. Sin embargo, fue Emmanuel quien capturó la atención de Dominica desde el primer momento. Había algo diferente en aquel hombre de cabellos grises y ojos profundos. Algo que trascendía la melancolía habitual de los demás residentes. Cuando lo vio por primera vez, sentado junto a la ventana con la mirada perdida en el horizonte, parecía que el vacío dentro de él resonaba más fuerte que el silencio del lugar. Dominica sintió un nudo formarse en su pecho. No era solo soledad lo que percibía en Emmanuel. Era una tristeza arraigada, como si una parte de él ya hubiera desistido de todo. Comenzó a observarlo desde lejos,
notando cómo Emanuel se sumergía cada vez más en su mundo interior, completamente aislado. Los otros residentes, aunque también estaban envueltos en su propia soledad, compartían alguna palabra o sonrisa de vez en cuando. Pero Emanuel era diferente. Parecía atrapado en recuerdos que solo él podía revivir, en una realidad distante e inalcanzable. Un día, Dominica decidió dar el paso que había estado contemplando. Se dirigió a la habitación de Emanuel por la mañana, llevando consigo una bandeja con té caliente y una sonrisa que irradiaba calidez. «Buenos días, don Emanuel», dijo suavemente, su voz llenando el silencio de la habitación como un rayo de luz en medio de la oscuridad. «¿Puedo sentarme con usted?» Emanuel, sorprendido por la inesperada proximidad, levantó lentamente la cabeza, encontrándose con la mirada sincera de la joven. Sus ojos, que llevaban tanto tiempo mirando al vacío, por fin encontraron algo en lo que enfocarse. Durante un instante, no supo qué responder. La amabilidad que se le ofrecía era algo que no había sentido en mucho tiempo. «Claro», murmuró, finalmente. Su voz áspera, producto del desuso. Dominica se sentó a su lado con delicadeza, colocando la bandeja en la mesita de noche. «¿Le gusta el té de canela? Lo hice especialmente para usted». Emanuel observó la taza humeante por un momento. El simple aroma a canela lo transportó instantáneamente a las mañanas, en la granja, cuando Emilia le preparaba el desayuno antes de un largo día de trabajo en el campo. Un nudo se formó en su garganta, un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Sin embargo, asintió lentamente. «Gracias. Es muy amable de su parte», murmuró con una leve inclinación de cabeza. Dominica sonrió, satisfecha al ver que había logrado romper la barrera inicial. «Me gusta cuidar de las personas, don Emanuel. Todos aquí tienen una historia que contar. Y me encantaría escuchar la suya, si no le importa». Emanuel vaciló. Las palabras estaban atrapadas en su interior, como un torrente contenido por un dique. Había pasado tanto tiempo sin que alguien le preguntara por su vida, por sus recuerdos, que casi había olvidado cómo era compartirlos. Pero había algo en la voz de Dominica, una sinceridad y calidez que hacía mucho no sentía. La desconfianza que lo había mantenido en silencio empezó a desmoronarse. «¿Mi historia?», repitió en voz baja, como si estuviera probando las palabras por primera vez. Sus manos temblorosas rozaron la taza de té mientras los recuerdos comenzaban a agolparse en su mente. Y entonces, por primera vez desde que llegó al asilo, Emanuel comenzó a hablar. Las palabras surgieron despacio, como si cada una de ellas hubiera estado atrapada durante años en su garganta. Pero una vez que Emanuel comenzó a hablar, las palabras fluyeron como un río desbordado, sin poder detenerse. Habló de Emilia, de la granja que tanto amaba, y de los hijos que había criado con todo su corazón, pero que ahora lo habían dejado atrás, como si él no fuera más que un recuerdo distante. Dominica, sentada a su lado, lo escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando y ofreciendo suaves palabras de consuelo cuando lo sentía necesario. Cuanto más lo escuchaba, más entendía cuánto significaba aquella tierra para Emanuel. Cada rincón de la granja estaba grabado en su alma, y con su pérdida, él no solo había perdido una propiedad, sino también su identidad, su propósito, la razón por la que seguía adelante. «Entiendo lo que siente, don Emanuel», dijo Dominica finalmente, su voz impregnada de comprensión. «Debe ser muy duro para usted estar aquí, lejos de todo lo que alguna vez amó, pero quiero que sepa que no está solo. Yo estoy aquí,
y haré lo mejor que pueda para que sus días sean un poco más llevaderos. Esas palabras, aunque simples, atravesaron el corazón de Emmanuel de una manera que él no había esperado. Era como si, después de tanto tiempo, alguien por fin lo viera, realmente, no como un anciano más a la espera de la muerte, sino como el hombre que era, con su historia y su dolor. Miró a Dominica con los ojos húmedos, llenos de gratitud, aunque no dijo nada. No hacía falta. Dominica entendió perfectamente. A partir de ese día, Dominica empezó a visitar a Emmanuel con regularidad. Siempre encontraba algún momento para sentarse con él, escuchar sus historias y compartir algo de su propia vida. Hablaba de su infancia en el campo, de cómo había crecido entre la naturaleza, y de cómo su abuela le había enseñado el valor de las plantas y los remedios naturales. Emmanuel, intrigado, escuchaba con interés, y poco a poco, la presencia de Dominica comenzó a llenar el vacío que lo había estado consumiendo desde que llegó al asilo. Con el paso de los días, el vínculo entre los dos se fue fortaleciendo. Dominica se convirtió en algo más que una simple enfermera. Era la única chispa de luz en los días oscuros de Emmanuel. La única persona que lograba arrancarle una sonrisa o despertarle una chispa de interés por la vida. Emmanuel comenzó a esperar con ansias sus visitas, y cuando ella estaba cerca, sentía que, de alguna manera, aún había algo por lo que seguir adelante. Para Emmanuel, Dominica se había transformado en la hija que nunca tuvo. Su presencia cálida, su dedicación y su cariño silencioso lo hicieron sentir amado de nuevo. Como si, después de todo, aún quedara un rincón de su vida que valiera la pena cuidar. Mientras Emmanuel encontraba en Dominica un rayo de esperanza que iluminaba sus días sombríos, Crucito y Rafael seguían inmersos en sus vidas de lujo y despreocupación. Para ellos, el asilo donde estaba su padre era un recuerdo distante, algo que habían dejado atrás junto con la hacienda, que tanto había significado para Emmanuel. Esa tierra, ese legado, no era más que una transacción financiera que había llenado sus cuentas bancarias, pero vaciado sus corazones de cualquier rastro de conexión con sus raíces. Cada centavo que obtuvieron de la venta se evaporó rápidamente en placeres efímeros, aumentando la distancia entre ellos y el hombre que los había criado con tanto esfuerzo. Crucito, siempre obsesionado con su estatus social, había adquirido un lujoso apartamento con vista al mar, en el que organizaba interminables fiestas para sus nuevos amigos. Personas superficiales que lo trataban con la misma indiferencia con la que él trataba a su padre. Para él, todo era una competencia por el éxito, por la aprobación de aquellos que nunca le importarían de verdad. Rafael, por su parte, se hundía cada vez más en una espiral de excesos. Gastaba sin control en bares y casinos, dejando que el dinero se esfumara de sus manos con la misma rapidez con la que lo conseguía. Su vida se había convertido en una sucesión de noches sin fin, marcadas por el brillo falso de luces neón y el sonido metálico de las máquinas de apuestas. Un día, mientras Crucito conducía su coche importado por las congestionadas calles de la ciudad, su teléfono vibró en el asiento del pasajero. Miró la pantalla con desgana y frunció el ceño al ver el nombre que aparecía. Era una llamada del asilo donde estaba su padre. ¿Qué querrán ahora?, murmuró con una mezcla de irritación y desdén antes de contestar con tono apático. «¿Señor Crucito González?», preguntó una voz profesional y tranquila al otro lado de la línea. «Llamamos del asilo San Rafael para informarle sobre la salud de su padre. Hemos notado que últimamente ha estado un poco más débil y...».
Antes de que la voz pudiera continuar, Crucito la interrumpió bruscamente. Su impaciencia palpable. Mira. Estoy ocupado ahora mismo. Si es algo grave, mándenme un mensaje. No necesito saber todos los detalles insignificantes. Por supuesto, señor González. Respondió la voz del otro lado con la resignación de quien ya estaba acostumbrado a la indiferencia. Le enviaremos un mensaje con los detalles, sin decir una palabra más. Crucito colgó la llamada y lanzó el teléfono con desgana sobre el asiento del copiloto. Soltó un largo suspiro de exasperación. Su mente ya volviendo al tráfico frente a él. Estas personas tienen que entender que no tengo tiempo para esto. Murmuró con desdén, girando el volante mientras volvía a sumergirse en su mundo de lujos y superficialidad. Completamente ajeno a la realidad de lo que estaba sucediendo en la vida de su padre. Rafael, por su parte, ni siquiera se molestaba en responder las llamadas del asilo. La última vez que su teléfono sonó insistentemente, estaba en medio de una partida de póker con sus amigos. Irritado por la interrupción, miró de reojo la pantalla antes de apagar el móvil, con una sonrisa burlona. Es solo el asilo, comentó, con tono despreocupado, dirigiéndose a los demás. Seguramente están pidiendo más dinero o algo así. No me importa. Los dos hermanos, completamente absortos en sus vidas llenas de lujos y excesos, trataban las necesidades de Emanuel como una simple molestia, algo que podía ser ignorado o postergado sin remordimientos. Incluso cuando el asilo enviaba mensajes informando sobre la creciente fragilidad de su padre. Sus reacciones eran siempre las mismas. Una fría indiferencia. Las conversaciones entre ellos, cuando las había, se limitaban a asuntos financieros o discusiones sobre cómo gastar lo que quedaba del dinero de la venta de la hacienda. Emanuel, mencionado solo por obligación, era tratado como si fuera un inconveniente pasajero. Una formalidad que pronto sería resuelta. Con su muerte, no había ni un rastro de preocupación genuina, ni el más mínimo interés por saber cómo estaba realmente. Para Crucito y Rafael, su padre ya no era más que una sombra. Un fantasma que flotaba sobre sus vidas, esperando su momento para desaparecer para siempre. En su mundo, donde todo se medía en términos de éxito y satisfacción personal, la muerte de Emanuel no era más que un obstáculo que eventualmente se quitaría de en medio. ¿Crees que papá todavía tiene algo escondido?, preguntó Rafael, una vez. Su tono despreocupado pero inquisitivo, mientras bebía un trago de su whisky caro. Digo, ¿algún dinero del que no nos haya hablado? Crucito, con una expresión pensativa, dejó su copa de vino en la mesa y reflexionó por un momento antes de responder. Si tiene algo, no durará mucho. Está en el asilo, recibiendo cuidados. Lo único que podemos hacer es esperar. Esperar, repitió Rafael, soltando una risa irónica, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa amarga. Hemos estado esperando bastante tiempo ya. Podría... Bueno, ya sabes. Crucito se encogió de hombros. Su rostro imperturbable y frío. Sucederá cuando tenga que suceder. No vale la pena preocuparse por eso. De todos modos, con el tiempo que le queda, no puede hacer mucho más. Estamos bien. Estamos bien, repitió Rafael. Y ambos rieron juntos, como si la idea de la muerte inminente de su padre fuera solo otro ítem en una lista de tareas pendientes. Algo que ni siquiera merecía su atención completa. Mientras tanto, en los silenciosos y fríos pasillos del asilo, Emanuel libraba una batalla invisible contra el peso aplastante de la soledad y la tristeza.
sin saber que para sus hijos ya no era más que un recuerdo incómodo, una carga que esperaban desechar. Emmanuel mantenía en su corazón un hilo frágil de esperanza, pero sin pronunciar palabra al respecto. Para él, el vínculo con Dominica era el único consuelo, el bálsamo que suavizaba el dolor del abandono. Cada día, la joven enfermera llenaba el vacío que Crucito y Rafael habían dejado, aunque incluso ella notaba la cruel indiferencia con la que sus hijos trataban a su padre. Sin visitas, sin llamadas afectuosas, solo una fría espera por su muerte. Dominica observaba con impotencia la injusticia que Emmanuel sufría, pero sabía que su lugar no le permitía interferir. A pesar de todo, ella seguía ofreciéndole su presencia cálida, su cuidado constante, tratando de brindarle algo de alivio en medio de tanto dolor. Los días de Emmanuel en el asilo se habían convertido en un viaje lento y doloroso, donde cada amanecer era un desafío que parecía insuperable. Su cuerpo, antes fuerte y acostumbrado al duro trabajo del campo, ahora era una sombra de lo que había sido. El simple acto de respirar le costaba esfuerzo, y sus manos, que alguna vez habían sido firmes y seguras al manejar las herramientas de la granja, ahora temblaban al intentar sostener la taza de té que Dominica le traía cada mañana. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, sentado en la vieja butaca junto a la ventana, mirando hacia afuera sin realmente ver. Los árboles que se mecían al viento, los pájaros que cruzaban el cielo azul, todo parecía lejano, como si perteneciera a otro mundo. La realidad exterior ya no lo tocaba. Su mente estaba atrapada en un lugar distinto, en otra época. Cada sonido, cada olor que el viento traía le recordaba los días dorados en la granja, cuando la vida aún tenía color, sentido y propósito. Emmanuel se refugiaba en esos recuerdos, reviviendo los momentos en los que todo parecía estar en su lugar. A medida que su cuerpo se debilitaba, la mente de Emmanuel se convertía en su único refugio, un espacio en el que podía pasear libremente por los campos de su pasado, y a la vez reflexionar sobre el presente y el incierto futuro que le aguardaba. Un futuro que, en el fondo de su corazón, sabía que sería corto. Las noches, en particular, eran las más largas y dolorosas. El silencio del asilo se volvía abrumador, y la soledad lo envolvía como una fría manta. Y así, Emmanuel pasaba largas horas despierto, escuchando el implacable silencio del asilo, interrumpido solo por el eco lejano de los pasos de las enfermeras que cruzaban los pasillos. En esos momentos de soledad absoluta, sus pensamientos volaban, volviendo una y otra vez al mismo punto. ¿Qué dejaría atrás cuando finalmente partiera de este mundo? Las imágenes de Crucito y Rafael llenaban su mente. Los hijos que, en su juventud, habían sido su mayor orgullo y alegría, pero que ahora no eran más que su más amarga decepción. Recordaba cómo vendieron la granja sin un momento de duda, ignorando por completo el valor emocional y simbólico que esa tierra tenía para él. Para Emmanuel, la granja no era solo un lugar donde trabajar, sino el símbolo tangible de la vida que él y Emilia habían construido, juntos. Cada rincón de ese terreno llevaba el peso de sus raíces, de su historia familiar. El desprecio de sus hijos por la granja era un reflejo directo del desprecio que sentían por sus propias raíces. Y peor aún, por él mismo. ¿Cómo podían ser tan ciegos a lo que verdaderamente importaba? Se preguntaba Emmanuel, sintiendo que el dolor lo apretaba aún más en el pecho. Crucito y Rafael vivían en un mundo donde todo tenía un precio,
Pero nada parecía tener un valor real. En su búsqueda de lujos y placeres efímeros, habían perdido de vista lo que significaba ser parte de una familia, y lo que significaba honrar la memoria de quienes los habían precedido. Emmanuel reflexionaba sobre cómo había llegado a este punto. Había criado a sus hijos con amor, dedicación y esfuerzo, creyendo que les estaba dando las herramientas para una vida digna. Y sin embargo, de alguna manera, habían crecido preocupándose solo por las posesiones materiales, dejando de lado las relaciones humanas y el legado familiar. Esa constatación era una herida profunda, un peso invisible que aplastaba su corazón con cada pensamiento. En silencio, sin compartir sus angustias ni sus decisiones con nadie, Emmanuel empezó a considerar qué hacer con lo poco que aún poseía. No era una gran fortuna, pero lo que quedaba en su poder podía aún marcar una diferencia. Algo que, aunque pequeño, podría tener un verdadero significado. Reflexionaba en silencio, meditando sobre su próxima acción. En su corazón, una decisión comenzaba a tomar forma. Pero esta vez, a diferencia de los tiempos en que hubiera confiado en Emilia o en algún amigo cercano, Emmanuel mantuvo todo para sí mismo. Sus pensamientos eran sus únicos confidentes, y su mente se volvía un lugar cada vez más introspectivo. Dominica, siempre atenta y llena de cariño, notaba que Emmanuel estaba cambiando. Hablaba menos. Sus palabras se volvían escasas. Pero sus ojos, esos ojos cargados de historia, revelaban un torbellino de pensamientos y emociones que lo consumían desde dentro. La joven enfermera continuaba cuidando a Emmanuel con la misma dedicación de siempre, intentando, de todas las maneras posibles, ofrecerle un poco de consuelo en esos momentos en que la soledad parecía pesar más sobre sus hombros. Sabía que algo profundo se movía en la mente de Emmanuel, pero respetaba su silencio, entendiendo que algunas batallas debían librarse en soledad. En las pocas veces en que Emmanuel hablaba, su voz siempre terminaba regresando al mismo lugar: la granja. Hablaba de ella con un tono de añoranza tan intenso que parecía que estaba reviviendo aquellos días en sus últimos pensamientos. Recordaba a Emilia, las mañanas luminosas que pasaban juntos en los campos, las cosechas que recogían con esmero, y los animales que cuidaban como si fueran parte de su familia. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de una nostalgia tan dolorosa, que casi parecía que sus recuerdos eran la única forma de mantener vivos esos momentos que tanto amaba. Los días se volvían cada vez más duros. El dolor físico aumentaba con cada amanecer, y el cansancio que sentía era tan profundo que muchas veces, en medio de una conversación con Dominica, Emmanuel se quedaba dormido, incapaz de continuar. A pesar de todo, nunca se quejaba. Nunca pedía nada más que la silenciosa presencia de Dominica a su lado. Sabía que el final estaba cerca, y lo aceptaba con una serenidad que lo sorprendía incluso a él mismo. No tenía miedo de la muerte. Su único temor era dejar este mundo sin haber hecho algo que realmente importara. Algo que trascendiera más allá de su propia vida. Era una noche tranquila, de esas que parecen extenderse infinitamente, donde el silencio se despliega como un manto sobre la tierra, envolviéndolo todo con una calma casi sobrenatural. Las estrellas brillaban en el cielo, pequeñas y distantes, indiferentes a lo que sucedía en la tierra. Dentro del asilo, el ambiente también era sereno, roto solo por el ocasional sonido de algún paciente en la lejanía. Sin embargo, algo en su interior le dijo a Dominica que debía levantarse. Una intuición inexplicable
La empujaba hacia la habitación de Emmanuel. No sabía por qué, pero sentía que esa noche debía estar a su lado. Silenciosamente, caminó por el largo pasillo que conducía a la habitación de Emmanuel, sus pasos casi inaudibles en el suelo. Cuando llegó, abrió la puerta despacio, con cuidado de no perturbar el descanso del anciano. Al entrar, encontró a Emmanuel acostado en su cama, su cuerpo casi invisible, bajo la pesada manta que lo cubría. Sus ojos estaban cerrados, y su respiración era pausada, cada inhalación más ligera que la anterior. Dominica se quedó inmóvil por un momento, observando la escena con el corazón en la garganta. Había algo solemne en el ambiente, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha. Se acercó lentamente a la cama de Emmanuel, y se sentó en la silla que había junto a él. Aunque sus ojos estaban cerrados, su expresión parecía tranquila, en paz, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que tanto buscaba. Como si el aire ya no fuera más necesario para él. Emmanuel respiraba de forma tan sutil que parecía estar desvaneciéndose lentamente del mundo. En su rostro, una paz serena se había asentado. Una calma que Dominica no había visto antes. Era como si, finalmente, hubiera encontrado el descanso que tanto tiempo su cuerpo y su alma le pedían. Con delicadeza, Dominica se acercó y se sentó en la silla junto a la cama, tomando la mano de Emmanuel entre las suyas, sintiendo la frialdad que comenzaba a apoderarse de su piel. Su respiración, ahora casi imperceptible, era el único indicio de que aún estaba allí, conectado a este mundo. Una profunda tristeza invadió el corazón de Dominica, pero junto a ella, también una aceptación silenciosa. Sabía que este momento llegaría, pero enfrentarlo era más difícil de lo que había imaginado. Sentía el peso de la pérdida caer sobre ella, pero al mismo tiempo, había algo tranquilizador en la serenidad de Emmanuel. Él estaba en paz, y eso le brindaba a Dominica un consuelo inesperado. «Oh, estoy aquí, don Emmanuel», susurró Dominica, su voz quebrada por la emoción contenida. «Estoy con usted, y no me iré de su lado». Emmanuel, con un esfuerzo visible, abrió los ojos por un breve instante. Su mirada, aunque cansada, se encontró con la de Dominica, y en esos ojos había una gratitud inmensa, una gratitud que no necesitaba palabras para ser comprendida. Intentó esbozar una leve sonrisa, un último gesto de cariño hacia la mujer que había sido su única compañía en estos días finales. «Gracias», murmuró, su voz apenas un eco, casi inaudible. Dominica apretó su mano con más fuerza, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a llenarle los ojos, pero se obligó a mantenerse firme. Sabía que Emmanuel estaba a punto de partir, pero también sabía que él lo hacía en paz. Era como si, finalmente, hubiera encontrado el cierre que tanto había buscado. Había algo profundamente reconfortante en esa paz, como una señal de que Emmanuel había hecho las paces con su pasado y estaba listo para lo que venía. Durante largos minutos, los dos permanecieron en un silencio reverencial, la habitación sumida en una quietud casi sagrada. Dominica no soltó la mano de Emmanuel en ningún momento, ofreciéndole todo el consuelo que podía, mientras sentía la inevitable cercanía de la muerte. Había algo en ese silencio, en esa conexión profunda entre ambos, que trascendía las palabras, los gestos y el propio momento. Finalmente, con un suspiro suave y casi imperceptible, Emmanuel exhaló su último aliento. Dominica sintió cómo su mano, que había estado temblando ligeramente, se relajaba por completo en la suya.
Y por un instante, el mundo pareció detenerse. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron libremente por su rostro, desbordando todo el dolor que había mantenido bajo control. Pero no soltó la mano de Emmanuel. Él estaba en paz. Esa paz, como una suave manta invisible, cubrió a Dominica, envolviéndola en una mezcla de tristeza y consuelo. Permaneció al lado de Emmanuel un rato más, sosteniendo su mano fría pero tranquila, ofreciendo una última despedida silenciosa. Sabía que, después de una vida llena de trabajo incansable, sacrificios y años de dolor que había soportado en soledad, finalmente había encontrado el descanso que tanto merecía. También sabía que Emmanuel se había ido con la tranquilidad de saber que, a pesar de todo, alguien había estado allí para preocuparse por él en sus últimos días. Finalmente, cuando decidió que era el momento de partir, Dominica soltó con delicadeza la mano de Emmanuel, dejándola descansar sobre la manta que lo cubría. Se levantó con cuidado, como si temiera romper la quietud de aquel instante. Se acercó a la ventana y miró hacia el cielo estrellado, donde las luces lejanas brillaban con indiferencia ante el drama humano que acababa de desarrollarse en la pequeña habitación. Una suave brisa entró por la ventana, y Dominica imaginó que traía consigo los ecos de la vida de Emmanuel. Una vida llena de luchas, de momentos de alegría y también de muchas tristezas y decepciones. Se secó las lágrimas con la manga de su uniforme y, tras una última mirada cargada de emoción hacia Emmanuel, salió de la habitación para informar a la administración sobre su fallecimiento. Mientras caminaba por el largo pasillo, una sensación de vacío se instalaba en su pecho, pero, al mismo tiempo, sabía que había hecho todo lo posible para que Emmanuel partiera rodeado de dignidad y del cuidado que tanto merecía. Él había encontrado la paz que tanto había anhelado. Y Dominica, aunque destrozada por la pérdida, encontraba consuelo en ese pensamiento. En los días que siguieron, Dominica no podía evitar pensar en el legado que Emmanuel había dejado atrás. No era un hombre de grandes riquezas ni posesiones valiosas, pero su vida estaba marcada por el amor profundo hacia la tierra y la familia. Aunque esta última le había traído tanto dolor, Emmanuel seguía aferrado a esos recuerdos hasta su último aliento. Sus pensamientos se llenaban de preguntas. ¿Qué decisiones había tomado Emmanuel en sus últimos momentos? ¿Qué revelaría su testamento? ¿Cómo reaccionarían sus hijos, esos hombres distantes y fríos, al enterarse de la muerte de su padre? Mientras tanto, lejos de allí, en sus mundos de lujo y excesos, Crucito y Rafael seguían con sus vidas, completamente ajenos al hecho de que su padre había fallecido. No solo estaban distantes en kilómetros, sino también en espíritu, desconectados de las realidades de la vida y de la muerte, que se desarrollaban más allá de sus burbujas de comodidad e indiferencia. Para ellos, Emmanuel no era más que un recuerdo vago, una carga olvidada hace tiempo, y su muerte, cuando finalmente la conocieran, sería solo una nota más en el telón de fondo de sus vidas ocupadas y superficiales. Para Dominica, Emmanuel González siempre sería recordado como el hombre que, a pesar de las dificultades, encontró la manera de partir en paz, rodeado del cuidado y el respeto que tanto merecía. Sentía en lo más profundo que Emmanuel le había dejado una responsabilidad, un último deseo, que pronto se haría evidente. Y estaba decidida a honrar su memoria, a cumplir la voluntad de aquel hombre que, en los últimos días de su vida, había encontrado en Dominica a la hija que nunca tuvo.
Sabía que había algo que debía hacer. Algo que trascendía el simple acto de despedirse. La noticia de la muerte de Emanuel González finalmente llegó a Crucito y Rafael semanas después de su fallecimiento. Para los hermanos, la llamada del asilo fue poco más que un trámite. Una formalidad impersonal que se resolvía con pocas palabras. Cuando el teléfono sonó, en medio de una reunión de negocios, Crucito lo atendió sin emoción alguna. Su voz era fría, desprovista de todo sentimiento mientras respondía con un simple «Sí, entiendo. Gracias por informarme». Para Crucito, aquello no era más que otra cosa que debía suceder. Sabía que el momento llegaría tarde o temprano. Y ahora que había pasado, simplemente lo tachó de su lista mental de preocupaciones. Rafael, al recibir la misma noticia, soltó un leve suspiro de alivio. Finalmente, pensó, podía dejar atrás ese capítulo incómodo de su vida. Ninguno de los dos mostró el más mínimo rastro de tristeza o duelo. La muerte de su padre no significaba nada más que el cierre de una historia que, para ellos, había terminado hacía mucho tiempo. Los hermanos se encontraron días después, no para hablar sobre su padre, sino para centrarse en lo que realmente les importaba: la lectura del testamento. Sabían que, aunque Emanuel no era un hombre rico, siempre había algo guardado. Y ahora estaban ansiosos por poner las manos en lo que quedaba de su herencia. La oficina del abogado, donde finalmente se encontrarían con lo que su padre había dejado, era un lugar elegante, decorado con muebles de caoba y pinturas que le daban un aire solemne y formal. Crucito y Rafael entraron con paso seguro. Las caras impasibles pero llenas de confianza, se acomodaron en las sillas de cuero frente a la gran mesa de roble. Frente a ellos estaba el abogado de su padre, el licenciado García, un hombre anciano y serio, con el sobre del testamento en sus manos. «Señores», comenzó el licenciado García, su tono calmado pero firme. «Antes de proceder, me gustaría expresar mis condolencias por la pérdida de su padre. Fue un hombre respetable, que tomó sus decisiones con mucho cuidado, especialmente en lo que respecta al testamento que dejó». Crucito, impaciente y con la mirada fija en el abogado, asintió rápidamente. No estaba interesado en palabras de consuelo. Lo único que quería era saber qué parte de la herencia le correspondía. «Claro. Claro. Vamos al grano, por favor». El abogado, manteniendo la compostura a pesar del desdén evidente en la voz de Crucito, los miró con una mezcla de profesionalismo y desaprobación, pero su tono permaneció neutro. «Como deseen, señor González», respondió, mientras abría el sobre y empezaba a leer el testamento. «El testamento de don Emanuel González es claro y directo», comenzó, su voz resonando en la oficina en medio de un silencio expectante. «Estipula que, tras su muerte, todos sus bienes restantes, incluyendo el dinero que aún poseía y cualquier otro activo, serán dejados íntegramente a Dominica Muñoz, la enfermera que lo cuidó en sus últimos días». El silencio que siguió fue denso y lleno de incredulidad. Las palabras del abogado parecían rebotar en el aire, sin encontrar un lugar donde asentarse en las mentes de Crucito y Rafael. Ambos intercambiaron miradas de puro desconcierto, como si el abogado hubiera cometido un error monumental. «¿Cómo es eso?», explotó Rafael, su rostro enrojecido por la ira. «¿Qué quieres decir con que todo va para la enfermera? Eso es ridículo, no puede ser verdad». Crucito, aunque más controlado, no pudo ocultar la furia que se reflejaba en sus ojos. Su voz,
aunque más fría, estaba cargada de desprecio. Esto debe ser algún tipo de fraude. Nuestro padre no habría hecho algo así. Claramente fue manipulado por esa mujer. El licenciado García, imperturbable ante la tormenta de emociones que desataba en la sala, levantó una mano en un gesto de calma. Señores, dijo con voz grave, comprendo que esta noticia pueda ser difícil de aceptar. Sin embargo, don Emanuel, en su sabiduría, dejó una carta dirigida a ambos, en la que explica sus decisiones. Me instruyó a entregársela junto con la lectura del testamento. Con las manos temblorosas de pura rabia, Crucito arrebató el sobre de las manos del abogado. Lo rasgó con impaciencia, sacando de su interior una hoja de papel doblada. Al abrirla, se encontró con la caligrafía familiar de su padre. Por un momento, su expresión cambió, como si la familiaridad de las palabras escritas por Emanuel despertara algo en él. Crucito comenzó a leer en voz alta, y las palabras de Emanuel llenaron la oficina con una fuerza que ninguno de los dos hermanos había anticipado. Mis hijos, Crucito y Rafael, si están leyendo esta carta, eso significa que ya no estoy más entre ustedes. Escribo estas palabras con el corazón pesado, pero con la claridad que solo el tiempo y el dolor pueden traer. Quiero que sepan que no he tomado las decisiones expresadas en mi testamento a la ligera. He reflexionado profundamente sobre lo que sería lo mejor para todos nosotros. Y lo que estoy a punto de decirles es la verdad que llevo en mi alma. La voz de Crucito vaciló un momento, pero siguió leyendo, mientras Rafael lo observaba, impaciente, pero también intranquilo. Ustedes dos han sido la luz de mi vida, la razón por la que me levanté cada mañana. Trabajé de sol a sol, y luché por construir algo que pudiera llamar nuestro. La granja no era solo un pedazo de tierra para mí. Era el hogar donde los crié, donde cada rincón lleva un recuerdo de nuestra familia. Pero me di cuenta, demasiado tarde, de que para ustedes no significaba lo mismo. Rafael apretó los puños al escuchar esas palabras, pero no interrumpió. Crucito, con un nudo en la garganta, continuó leyendo. Vi con tristeza cuando vendieron la granja, nuestro hogar, sin pensarlo dos veces, sin tener en cuenta lo que eso representaba. El mayor dolor que llevo es el de haber sido abandonado por aquellos que más amé. Ustedes me dejaron atrás como si fuera una carga. Algo que podría ser desechado y olvidado. No hubo visitas. No hubo palabras de cariño. Solo el silencio y la indiferencia de dos hijos que parecían haber olvidado a su padre. La habitación estaba inmersa en un silencio sepulcral, y las palabras de Emanuel parecían golpear a los hermanos con cada frase. Ninguno de ellos podía negar lo que estaba escrito, aunque ambos lo sintieran como una herida profunda. No escribo esto con ira, sino con tristeza. Ustedes han perdido el valor de las cosas que realmente importan en la vida. El amor, la familia, el respeto. Para ustedes, todo se reduce al dinero, a las posesiones. Y es por eso que tomé la decisión de dejar mi herencia, por pequeña que sea, a Dominica Muñoz. Rafael se removió incómodo en su asiento, incapaz de ocultar su disgusto. Pero Crucito, aunque lleno de ira, siguió leyendo, cada palabra cayendo como una sentencia. Ella, que no tiene mi sangre, pero me cuidó con un cariño y una dedicación que nunca esperé de alguien que no fuera de mi propia familia. Dominica se convirtió en la hija que nunca tuve, no por lazos de sangre, sino por el amor y la compasión que me ofreció. Crucito cerró los ojos un segundo.
tomando aire antes de continuar, mientras sentía la mirada de su hermano quemándole desde el otro lado de la mesa. Crucito, Rafael, espero que esta carta los haga reflexionar. No sobre el dinero, porque eso va y viene, sino sobre las elecciones que hicieron, y lo que eso les costó. Ustedes podrían haber heredado más que bienes materiales. Podrían haber heredado el respeto, el amor y la gratitud de su padre. Pero ahora, todo lo que puedo dejarles es esta lección, que espero que aprendan, aunque sea tarde. Crucito se quedó callado unos segundos, su voz quebrándose con las últimas líneas. Les deseo paz, y que encuentren el verdadero valor de las cosas, antes de que sea demasiado tarde. Con tristeza, su padre, Emanuel González. Crucito dejó la carta sobre la mesa, con la mirada endurecida. Ya no había duda ni emoción en su rostro después de leer las palabras de su padre. Solo sentía traición y una rabia creciente. Rafael, quien ya estaba agitado, estalló de inmediato. «¡Esto es ridículo!», gritó Rafael, levantándose de su asiento bruscamente. ¿Nuestro propio padre nos da lecciones morales desde la tumba? Y para colmo, deja todo a esa maldita enfermera. Dominica, escupió el nombre con desprecio. No es más que una oportunista. Manipuló a un anciano senil, y ahora se lleva todo. Crucito, aún sentado pero con los ojos llenos de furia, asintió lentamente. Dominica, murmuró. Ese nombre no significa nada. No entiendo cómo mi padre pudo ser tan ingenuo. Nos cría toda su vida solo para darnos la espalda al final. Rafael golpeó la mesa con fuerza, su rostro enrojecido de ira. Nunca más volveré a este lugar. Que se quede con la maldita herencia. No me importa. No necesitamos ni a él ni a sus sermones moralistas. Solo fue un viejo amargado. Crucito asintió nuevamente, con los ojos cargados de desdén. Lo mismo digo. No hay ninguna razón para regresar. De aquí en adelante, lo único que importa es el dinero, el éxito, no las estúpidas lecciones de vida de un hombre muerto. Los dos hermanos se levantaron, sin un rastro de remordimiento o pesar. Salieron de la oficina del abogado, dejando atrás la carta y los recuerdos de su padre, sin la intención de volver jamás. Para ellos, los lazos familiares ya no tenían ningún significado. Y Dominica, la mujer en la que su padre había confiado, no era más que un blanco de su desprecio. Que se quede con lo que quiera. No nos importa, murmuró Crucito mientras Rafael soltaba una risa sarcástica. Los dos se marcharon sin mirar atrás, dejando en el olvido todo lo que alguna vez tuvo valor para su padre. La historia de Crucito y Rafael nos deja una lección profunda sobre la importancia de los valores familiares, el amor y el respeto. A lo largo de la vida, a menudo nos dejamos llevar por la búsqueda del éxito material, olvidando lo que realmente importa: las relaciones humanas y los lazos que construimos con quienes nos rodean. El dinero y las posesiones pueden traer comodidad, pero no sustituyen el cariño ni el apoyo que una familia puede brindar. El mensaje de Emanuel es claro. Aquellos que valoran únicamente lo material corren el riesgo de perder lo más importante en la vida: el amor y el respeto de sus seres queridos. Esta historia nos recuerda que, al final, lo que realmente deja huella en el mundo no es lo que poseemos, sino cómo tratamos a los demás, y cómo nos recordarán cuando ya no estemos.